Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos vemos en una reunión para escuchar un tema muy interesante y yo diría con el disertante que es de los que más saben en la materia por la especialidad de hace tantos años y que además es un gran amigo que compartimos los cursos desde la Asociación de Abogados, ¿no, Daniel? También Así es, hace hace no sé algunos cuántos años, años. mejor no hablar tanto porque van a sacar las edades. Entonces, pero bueno, la verdad que el tema de hoy es apasionante, es los contratos informáticos de inteligencia artificial y responsabilidad, y nos lo va a dar Daniel Almar, que todos lo conocemos. Voy a decir unas breves líneas sobre él. Es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialización en Derecho Informático de esta Facultad de Derecho de la UBA, coautor de tratados de Derecho Informático y editorial La Ley, y muchas obras y artículos sobre la materia. Es socio fundador de la firma Almar Brena, es doctor en Derecho en la UBA, es abogado especialista en Derecho Informático y de las Telecomunicaciones, y fue miembro de la comisión redactora del proyecto de ley de valor jurídico del documento electrónico, Ministerio de Justicia de la Nación, coordinador ejecutivo del proyecto de reordenamiento de la legislación nacional, Digesto Jurídico Argentino, Facultad de Derecho, UBA. Bueno, y muchas cosas más, pero lo conocemos todos y además es muy humilde y no quiere que hable mucho sobre él. Así que vamos a escucharlos y enriquecernos con lo que, todo lo que nos ha informado. Me En el parece breve bárbaro. tiempo que tenemos. Gracias, Nidia. Buenas tardes a todos y a todas. Yo, en primer lugar, quería agradecerle al Instituto de Derecho Comercial de nuestro colegio, que históricamente, junto a la amistad que tenemos con la doctora Sigman, me ha permitido participar en sus actividades y poder tener la oportunidad, como en la tarde de hoy, de reflexionar con ustedes sobre algunos temas de interés común. Y quiero particularmente agradecerle a la doctora Nidia Sigman, una luchadora por la vida del Instituto de Derecho Comercial desde hace muchos años, y que con su esfuerzo aporta efectivamente a que aprendamos, pero además a que también nos formemos en el ámbito del instituto como uno de los institutos importantes dentro del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. En realidad tenemos planteado un proyecto de análisis al que se refería la doctora Sigman, profundamente ambicioso. Es decir, pretender en una hora hablar de los contratos informáticos, la inteligencia artificial y la responsabilidad civil emergente de los contratos informáticos y de la utilización de sistemas de inteligencia artificial es sumamente ambicioso y seguramente no lo podremos terminar de cerrar. Pero el objetivo es, en alguna medida, traerles el planteamiento de la irrupción de esta moderna tipología contractual, la tipología contractual de los contratos informáticos, detectar entonces por qué una tipología contractual nueva, qué características tiene, cuáles son los contenidos de esta moderna tipología contractual, que en definitiva los abogados vamos a tener presente cuando negociamos, cuando redactamos o cuando representamos intereses conflictivos de las partes emergentes de incumplimientos surgidos en la vida de los contratos informáticos. En primer lugar, ¿qué es un contrato informático? Cuando hablamos de contratos informáticos, hablamos de contratos cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos. Este es un concepto madre sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque la problemática de los contratos cuyo objeto lo constituyen los bienes y servicios informáticos es diferente de la problemática de otros contratos que también se vinculan
con las tecnologías de la información, los contratos telemáticos o los contratos electrónicos, cuyo tratamiento inclusive se ha incorporado en artículos del propio Código Civil y Comercial de la Nación, plantean otra problemática, es decir, el contrato telemático, el contrato electrónico, es un contrato cuyo objeto lo constituye cualquier bien o servicio que se encuentre en el comercio, y su vinculación con la informática es la utilización del instrumental informático a efectos de negociar el contrato, a efectos de perfeccionar el contrato y de acuerdo al objeto, a veces hasta para ejecutarlo. Quiere decir que lo que nos preocupa cuando analizamos los contratos electrónicos es detectar el momento de perfeccionamiento del contrato, detectar adecuadamente a las partes que suscriben un contrato, es decir, identificación adecuada de los emisores de declaraciones de voluntad, definir el momento de perfeccionamiento del contrato, insisto, la ley aplicable y el juez competente. Es decir, hay un cúmulo de problemas que desde el ámbito del derecho informático y del ámbito del derecho internacional privado tenemos que ir resolviendo a efectos de responder desde el ámbito del derecho a esta irrupción de nuevos tipos contractuales. Pero hacía esta aclaración porque, volviendo al primer concepto, contratos informáticos son aquellos cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos. Quiere decir que los contratos electrónicos, los contratos telemáticos, no los ubicamos dentro de la clasificación de los contratos informáticos. Contrato informático, entonces, es aquel cuyo objeto lo constituye bienes y servicios informáticos. Ahora, ¿cuál es nuestro primer approach con un contrato cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos? Y nuestro primer approach es mirar para atrás, analizar aquellos contratos con los que estamos acostumbrados a trabajar y entonces sostener que estamos frente a un contrato de compra-venta o un contrato de locación o un contrato de licencia de uso o un contrato de cesión de derechos. Pero poco andar nos encontramos con tres elementos fundamentales que caracterizan fundamentalmente la irrupción de esta moderna tipología contractual. Y esos tres elementos fundamentales son, en primer lugar, la alta complejidad del objeto de los contratos informáticos. El objeto de los contratos informáticos en bienes y servicios es un objeto de alta sofisticación tecnológica, y ese nivel de alta sofisticación tecnológica es el que caracteriza la alta complejidad del objeto de los contratos informáticos. Primer elemento, entonces, alta complejidad del objeto de los contratos informáticos. El segundo elemento importante es el altísimo nivel de concentración del mercado internacional de tecnología informática, nivel de concentración que impone, inclusive en determinadas condiciones, determinadas características a los niveles de negociación y elaboración de los contratos informáticos. Para que tengan ustedes una idea, América Latina participa con el 2% del parque informático en el mundo, y 5 empresas desarrolladoras de software americanas controlan el mercado de software no en América Latina o en África, sino en la Europa de la Unión Europea. Esto simplemente son algunas cifras para ubicar este segundo aspecto, que es alto nivel de concentración del mercado internacional de tecnología informática. Y el tercer aspecto es una detección que hizo primero la jurisprudencia francesa, luego fue receptada por la jurisprudencia en nuestro país en fallos como Sisteco con Sujoy, que fue el primer fallo de la Cámara Comercial
de la capital e incluso llegando a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el famoso fallo Oliva. Quiere decir que la detección que hace la jurisprudencia francesa primero es que existe entre el proveedor y el usuario de bienes y servicios informáticos un enorme desequilibrio, pero diferente al desequilibrio que normalmente nos preocupa cuando analizamos cualquier relación contractual. Es decir, cuando analizamos cualquier relación contractual, el objeto es restablecer el equilibrio de las partes y fundamentalmente el desequilibrio al que nos referimos o que nos preocupa es el desequilibrio económico entre ellas. Es decir, la figura de la contratación de la gran corporación con el individuo y en consecuencia la necesidad de que desde el ámbito del derecho haya respuestas adecuadas orientadas a restablecer el equilibrio entre las partes. Pero ¿qué pasa? En la Argentina como en el mundo, el primer consumidor de bienes y servicios informáticos son los estados. Quiere decir que aparentemente, y esto es lo que detecta en primer lugar la jurisprudencia francesa, aparentemente el problema no está vinculado al desequilibrio económico entre el proveedor y el usuario, sino que fundamentalmente lo que detecta la jurisprudencia francesa y después detecta la jurisprudencia de nuestro país es un enorme desequilibrio entre el proveedor y el usuario de bienes y servicios informáticos, pero fundado en el diferente conocimiento y dominio de la tecnología de uno y de otro. El proveedor es un especialista en la materia, conoce el estado del arte, conoce el nivel de obsolescencia de los productos que se encuentran en el mercado, mientras que el usuario, en principio, solo conoce su necesidad de incorporar el instrumental informático a efectos de optimizar el funcionamiento de la organización. Esto ha dado lugar a la respuesta, en primer lugar, por creación de la doctrina y recepción jurisprudencial después, y que diera lugar a la estructuración de la teoría general del contrato informático en el marco de la teoría general del contrato, pero tratando de detectar aquellos aspectos particulares que respondan justamente a la complejidad del objeto, a la alta concentración del mercado internacional de tecnología informática y finalmente, y esto es fundamental, a este enorme desequilibrio detectado entre el proveedor y el usuario, no vinculado a su diferente capacidad económica, sino vinculado fundamentalmente a su diferente conocimiento y dominio de la tecnología. Esto ha dado lugar entonces a la elaboración por la doctrina de la teoría general del contrato informático, que tipifica una moderna tipología contractual que responde justamente a estas características, a un contrato cuyo objeto es altamente complejo y donde existe un desequilibrio particular entre las partes vinculado, insisto, al diferente conocimiento y dominio de la tecnología. Y para entender las características de esta tipología contractual y para entender el contenido fundamental de la creación de esta tipología contractual por la teoría general del contrato informático, es bueno que, aunque sea a vuelo de pájaro, hagamos un paso rasante por los diferentes contenidos de la teoría general del contrato informático. Y el primer contenido de la teoría general del contrato informático es el concepto de sistema. El concepto de sistema como piedra angular de la teoría general del contrato informático, ¿qué nos dice? Nos dice que siempre que contratamos bienes y servicios informáticos, lo hacemos a los efectos de que opere en el marco de un sistema informático determinado. Este es un concepto matriz
de esta tipología contractual, de la tipología contractual de los contratos informáticos, y por eso cuando hablamos de concepto de sistema, hablamos de piedra angular de la teoría general del contrato informático, es decir, quizá el contenido fundamental de la teoría general y que luego impacta en todos los otros contenidos que vamos a analizar seguidamente y que vamos a tener que tener en cuenta cuando, respondiendo desde el ámbito del derecho, asesoremos en la negociación o en la elaboración de un contrato cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos. El concepto de sistema tiene un contenido también y ese contenido está determinado por los distintos elementos que componen un sistema informático. Por eso, cuando hablamos del concepto de sistema y de su contenido, pensamos en el soporte físico, los fierros del sistema, el soporte lógico, el software, los sistemas, la capacitación, la documentación del sistema y el mantenimiento. Es decir, distintos contenidos de este concepto que caracterizamos como piedra angular de la teoría general del contrato informático. Otro contenido de la teoría general del contrato informático es el moderno concepto de entrega en contratación informática. ¿Qué pasa con esto del moderno concepto de entrega? Si se aplicara en contratación informática el concepto de entrega incorporado en las legislaciones de fondo, incorporado en nuestro Código Civil y Comercial, el contrato cuyo objeto lo constituye una cosa mueble, se perfeccionaría con la simple tradición de la cosa. Pero esto, por la complejidad del objeto y por ese desequilibrio existente entre el proveedor y el usuario vinculado al diferente conocimiento y dominio de la tecnología, es imposible de aplicarse en la contratación de un sistema informático. Es decir, al usuario no le alcanza con que le entreguen en cajas enormes los bienes componentes del sistema que está adquiriendo, sino que tiene que pasar algo más. Y ese algo más es la instalación del sistema. Y tampoco le alcanza al usuario que el sistema esté entregado e instalado, sino que hace falta que sea puesto en marcha. Y además, después nos vamos a referir a otro contenido de la teoría general del contrato informático, y además es necesario probarlo, es decir, es necesario que se efectivice el denominado test de aceptación con el objeto de determinar si en esa prueba el sistema ha respondido a los estándares preestablecidos en el momento de contratar. Es decir, que como ven ustedes, hay un corrimiento del momento de entrega física de los componentes del sistema hasta el momento de la suscripción del acta de recepción definitiva una vez concluido el periodo del test de aceptación. Tiene que entregarse físicamente los componentes del sistema, instalarse, ponerse en marcha, efectivizarse el test de aceptación, suscribir antes de iniciarse el test de aceptación el acta de recepción provisoria y finalmente el acta de recepción definitiva si efectivamente hay acuerdo sobre que el sistema probado respondió a los estándares preestablecidos por las partes en el momento de contratar. Primer contenido, concepto de sistema, piedra angular de la teoría general del contrato informático. Segundo contenido, sumamente importante, como ustedes comprenderán, este moderno concepto de entrega en contratación informática que expresa un corrimiento del concepto de entrega en los contratos cuyo objeto lo constituye la cosa mueble al proceso de entrega en los contratos de objeto complejo, como los contratos cuyo objeto lo constituyan bienes y servicios informáticos.
El tercer contenido de la teoría general del contrato informático es el que define las características particulares de la etapa precontractual en la contratación informática. Y acá tenemos que plantear dos o tres cuestiones. No nos da el tiempo para analizar en particular todo el proceso de la etapa precontractual, pero sí podemos plantearnos que si bien existe una norma constitucional que establece la libertad de contratación y en consecuencia nadie puede ser obligado a contratar con otra persona, nadie puede ser, por las características de la etapa precontractual en la contratación informática, nadie puede alegremente suspender una negociación precontractual. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es necesaria, por las características de la etapa precontractual, verificar importantes inversiones en recursos, en tiempo, en oportunidad de ambas partes, y en consecuencia se requiere un cierto respeto o un resarcimiento de los eventuales cambios causados por aquella parte que, sin una causa que lo justifique, suspenda la relación precontractual. Dos o tres conceptos. El primer concepto es que la etapa precontractual en la contratación informática nace con lo que los franceses denominan el cahier de charges. El cahier de charges es un documento elaborado por el adquirente de bienes y servicios informáticos que tiene tres componentes fundamentales. En primer lugar, la descripción de su organización. En segundo lugar, la detección por él mismo de las necesidades que pretende resolver con la incorporación del instrumental informático. Y en tercer lugar, la justificación de la oportunidad por la cual resuelve en ese momento histórico solicitar una propuesta para la incorporación de una respuesta tecnológica a la operatoria de su organización. Nace con el cahier de charges y termina la etapa precontractual una vez cumplido el test de aceptación a que hicimos referencia hace un rato y suscripta el acta de recepción definitiva del sistema. Quiere decir que la etapa precontractual es un proceso dentro del cual se produce este corrimiento del momento de entrega en contratación informática, es decir, el moderno concepto de entrega en contratación informática que hicimos referencia. Es un proceso que produce el retrotraimiento de las obligaciones específicas de la contratación informática al momento de puesta en marcha de la relación precontractual. Esto es muy importante y lo vamos a analizar más adelante porque es otro de los contenidos de la teoría general del contrato informático. En la contratación informática aparecen obligaciones específicas de la contratación informática que no encontramos en otras realidades contractuales con las que los abogados o abogadas estamos acostumbrados a trabajar. Y esto implica, como característica de la etapa precontractual, el retrotraimiento de esas obligaciones específicas de la contratación informática, la obligación de consejo, advertencia y colaboración al momento de puesta en marcha de la relación precontractual. Es un proceso, se produce un retrotraimiento de las obligaciones específicas de la contratación informática al momento de la iniciación de la relación precontractual, es decir, que esas obligaciones específicas de la contratación informática son obligaciones a cargo del proveedor durante la etapa precontractual. Y el tercer aspecto importante es la documentación. Debe documentarse adecuadamente todo el proceso de la etapa precontractual, justamente atendiendo a la complejidad del objeto de los contratos
de los contratos informáticos. Y en consecuencia existen actas de intención, acuerdos de confidencialidad, actas de las reuniones del comité de seguimiento y control, comunicaciones entre las partes, y es de buena técnica contractual incorporar todos esos antecedentes documentales al contrato definitivo. Esto es importante. Hay un trabajo que yo publiqué hace algunos años en la ley, que se llama justamente la etapa precontractual en los contratos informáticos, y en aquella oportunidad me tomé el trabajo de analizar los contratos predispuestos de las grandes compañías proveedoras de bienes y servicios que en aquel momento operaban en nuestro país, de bienes y servicios informáticos. Y en todos esos contratos había una cláusula que decía todo lo que no esté incorporado específicamente al presente contrato no tiene ningún valor jurídico entre las partes. Es decir, con redacciones distintas, lo que se quería decir, y los proveedores suponían que licuaban su responsabilidad con la inclusión de cláusulas de este tipo, lo que se quería decir que toda la documentación precontractual carecía de valor entre las partes. Bueno, esta es una contratación compleja, es una contratación donde el concepto de sistemas, como les decía antes, tiene características particulares, donde se produce un retrotraimiento de las obligaciones específicas al momento de puesta en marcha de la relación precontractual, y en consecuencia todos estos aspectos son aspectos a los que tenemos que atender en el proceso de negociación y en el proceso de elaboración de un contrato informático determinado. Es importante tener en cuenta que esta idea de adecuada documentación de la etapa precontractual y su incorporación como anexo del contrato definitivo con pleno valor jurídico, aparentemente está orientada exclusivamente a proteger al usuario, cosa que no es así, porque el proveedor, en el caso de conflicto, en el caso de incumplimiento por parte del usuario, no va a tener cómo probar adecuadamente que ha cumplido con su obligación de consejo, que ha cumplido con su obligación de advertencia, que ha dado cumplimiento a su obligación de colaboración, si no ha documentado adecuadamente todo el proceso de la etapa precontractual. Entonces, características específicas de la etapa precontractual, nace con el cahier de charges, es un proceso durante el cual se retrotraen las obligaciones específicas de la contratación informática. Es un proceso que hay que documentar, hay mecánicas adecuadas de documentación de la etapa precontractual, y es un proceso que incluye el proceso del moderno concepto de entrega en contratación informática a que hicimos referencia, más el test de aceptación. Y llegamos al cuarto contenido de la teoría general del contrato informático, que es justamente el test de aceptación. El test de aceptación es un periodo de 30, 60 o 90 días, y esto responde a las características y a la complejidad del sistema informático que se está contratando, durante el cual, nos dice la teoría general del contrato informático, el sistema tiene que operar en condiciones que emulen la normalidad a efectos de determinar finalmente si el sistema respondió a los estándares preestablecidos en el momento de contratar. Es decir, es un periodo, una vez entregado, instalado y puesto en marcha el sistema, donde opera el sistema emulando las condiciones en las que va a operar una vez puesto en producción, y el objetivo es determinar
si efectivamente el sistema ha respondido a los estándares preestablecidos en el momento de la contratación. Etapa de prueba. Nosotros habíamos elaborado en el año 84, a pedido de la entonces Secretaría de Informática y Desarrollo, un conjunto de pliegos para la contratación de bienes y servicios informáticos en el ámbito público, que establecía un periodo de test de aceptación mínimo de 30 días para las compras que haga la Administración Pública Nacional. Y en México, por ejemplo, hay pliegos tipo para la adquisición de bienes y servicios informáticos en el ámbito de la Administración Pública Mexicana y que establecen, de acuerdo a la complejidad del objeto, variaciones de 30 a 90 días en la determinación del test de aceptación. Es un periodo de prueba, un periodo donde el sistema opera emulando la situación en que se va a encontrar una vez puesto en producción, donde son importantes 2 o 3 aspectos que, a pesar de este vuelo rasante, es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar, que es bueno que el sistema durante el test de aceptación sea operado por personal provisto por el usuario adquirente, es decir, por quienes van a manejar el sistema una vez puesto en producción. Esto tiene que ver con los aspectos de capacitación que habrá que tener necesariamente en cuenta al resolver antes de la puesta en marcha del test de aceptación. El segundo aspecto importante es que si no se hubiese constituido durante la etapa precontractual en general, debe constituirse un comité de seguimiento y control durante el test de aceptación, porque también por las características de alta complejidad del objeto de los contratos informáticos, normalmente hay ajustes, cuestiones a resolver, observaciones de parte del usuario que hacen que finalmente se pueda proceder a la suscripción del acta de recepción definitiva. Entonces, en primer lugar, es bueno que lo manejen personal del usuario y en segundo lugar, es bueno que exista un comité de seguimiento y control y que, siguiendo la mecánica de documentación de la etapa precontractual, se documenten también las incidencias que se van produciendo durante este periodo de 30, 60 o 90 días del test de aceptación. Y un último aspecto que le quiero comentar es que es de buena práctica contractual tratar de objetivar de la mayor manera posible el resultado del test de aceptación. Es decir, si no se adoptan medidas adecuadas que objetiven de la mayor manera posible el resultado final del test de aceptación, bueno, se corre el riesgo de dejar arbitrariamente en manos de una de las partes, puede ser el usuario seguramente, la decisión final de si el sistema respondió o no respondió a los estándares preestablecidos en el momento de contratar. Para esto hay mecánicas complejas, pero que se utilizan en la contratación de bienes y servicios informáticos, y esto tiene que ver con el proceso de negociación del contrato y de la etapa precontractual. Es decir, hay que negociar en primer lugar cuáles son los ítems que se van a evaluar durante el test de aceptación, es decir, cuáles son los aspectos que por las características del sistema deben ser evaluados durante el test de aceptación. Se elabora una grilla incorporando cada uno de esos ítems. La segunda columna de la grilla es el acuerdo sobre la ponderación que se le va a dar a cada uno de esos ítems previamente acordados por las partes. Y finalmente lo ideal es la elaboración conjunta de una fórmula polinómica
que, evaluados los ítems y habiendo respondido a la ponderación que se le dio en la segunda columna de la grilla a la que recién hacíamos referencia, pueda incorporarse a una fórmula polinómica que en forma lo más objetiva posible pueda brindar el resultado sobre si el sistema, operando en condiciones de normalidad, emulando condiciones de normalidad, ha respondido específicamente a los estándares preestablecidos en el momento de contratar. Otro contenido de la teoría general del contrato son las garantías de compatibilidad y modularidad. Voy avanzando rápidamente en estos temas porque me voy controlando por la hora para no ocuparles a ustedes más tiempo del que corresponde. Garantías de modularidad y compatibilidad. La garantía de compatibilidad implica que cada uno de los componentes objeto de un contrato de bienes y servicios informáticos debe ser compatible con el resto de los elementos del sistema. ¿Qué significa esto? Un sistema informático se puede contratar llave en mano, es decir, normalmente cuando se contrata llave en mano hay un integrador que tiene espaldas financieras y experiencia suficiente para asumir la responsabilidad de este contrato llave en mano, subcontrata a los diferentes proveedores de los diferentes componentes del sistema, pero en definitiva, frente al usuario, es el integrador el que responde por eventuales incumplimientos. Es decir, no hay dilución de la responsabilidad. Esto parece fantástico, pero seguramente por la responsabilidad que asume el integrador en relación a eventuales incumplimientos de cualquiera de los subcontratados por él mismo para responder a los requerimientos de un contrato determinado, el precio de la operación para el usuario va a ser mucho mayor. Por eso no siempre se contrata llave en mano y a veces se contrata, o muy seguido se contratan en forma separada distintos componentes del sistema. Alguien vende el equipamiento, alguien vende el software, alguien capacita, alguien hace el mantenimiento. Y lo importante, entonces, acordarnos, cuando hablamos de garantía de compatibilidad, del concepto de sistema. Siempre que compramos bienes y servicios informáticos, lo hacemos para que operen en el marco de un sistema informático determinado. Y en consecuencia, la garantía de compatibilidad implica que cada uno de los proveedores de los diferentes componentes del sistema, partiendo del concepto de sistema como piedra angular de la teoría general del contrato informático, va a garantizar que el elemento que provee es compatible con el resto de los componentes del sistema. Piensen ustedes que en este caso cada proveedor va a tener que conocer cuáles son los otros componentes del sistema, quiénes son los otros proveedores de los distintos componentes del sistema informático de que se trate, va a tener que informar adecuadamente sobre la respuesta de lo que está proveyendo a esta garantía de compatibilidad. La otra garantía es la garantía de modularidad. Esta garantía fundamentalmente fue elaborada por un equipo de investigadores de la Universidad de Namur en Bélgica, y la garantía de modularidad habla de impedir lo que ellos denominan el overselling o el underselling. Es decir, que el proveedor que está en esa situación de privilegio en relación al conocimiento y dominio de la tecnología, venda más de lo que necesita el usuario o venda menos de lo que necesita el usuario para responder a los requerimientos
de su organización en función de su necesidad de producir la venta. Entonces, la garantía de modularidad está orientada a responder adecuadamente a las necesidades actuales de la organización del usuario y a las perspectivas de crecimiento a efectos de que pueda modularmente ir adecuándose el sistema a las nuevas realidades que la vida vaya planteando. Hablamos antes de obligaciones específicas de la contratación informática. Y las obligaciones específicas de la contratación informática son otro de los contenidos de la teoría general del contrato informático. Y yo les decía antes, por las características de la contratación de bienes y servicios informáticos, hay obligaciones que aparecen en esta moderna tipología contractual y que no encontramos en otras realidades contractuales con los que los abogados y abogadas estamos acostumbrados a trabajar. La primera obligación es la obligación de consejo. La obligación de consejo fue una obligación también acuñada en primer lugar por la jurisprudencia francesa, y si ustedes leen algunos de los fallos, como Sisteco con su Coyol o el fallo Oliva de la Corte sobre contratos informáticos, van a ver que estos conceptos y esta obligación también ha sido ya receptada por la jurisprudencia en nuestro país. Y esta obligación de consejo se basa justamente en aquel desequilibrio enorme que la jurisprudencia había detectado existía entre el proveedor y el usuario de bienes y servicios informáticos, fundado en el diferente conocimiento y dominio de la tecnología. Y en consecuencia, la jurisprudencia dijo, y la teoría general del contrato informático lo sostiene, fundado en ese desequilibrio, en esa situación particularmente privilegiada que en esta relación tiene el proveedor, tiene la obligación de aconsejar adecuadamente al usuario sobre cuál es la solución tecnológica más razonablemente adecuada a las características de su organización. Esto tuvo como anécdota una evolución en la jurisprudencia francesa. Hubo fallos en la jurisprudencia francesa que sostenían que el proveedor tenía la obligación no solo de aconsejar, sino de convencer al usuario sobre la solución informática más adecuada. Y bueno, con la difusión de la informática y del uso de la informática en general, esta doctrina jurisprudencial se fue suavizando, incorporando la obligación del usuario de asesorarse adecuadamente en el proceso de elaboración de su cahier de charges y de negociación del contrato definitivo. Entonces, primera obligación de consejo. Fíjense que desde el punto de vista práctico, esta obligación de consejo implica que para poder aconsejar el usuario al proveedor, no solo va a tener que acceder al contenido de su cahier de charges, al contenido de esos tres aspectos que definíamos antes de su cuadro de necesidades, sino que con su experiencia va a tener que corroborar si el usuario describió adecuadamente su organización, si esas necesidades que pretende resolver con la incorporación del instrumental informático están en condiciones de resolverse de acuerdo al estado del arte, al estado de desarrollo de la tecnología, y si eventualmente puede haber necesidades no detectadas por el usuario que también el estado del arte esté en condiciones de resolver de acuerdo a las características de la organización del usuario. La segunda obligación específica de la contratación informática es la obligación de advertencia. La obligación de advertencia nos dice que toda incorporación del instrumental informático a una organización produce
traumas en el funcionamiento de la organización, riesgos en el funcionamiento de la organización de todo tipo, organizacional, de manejo de recursos humanos, económicos, etc. Y en consecuencia, el proveedor va a tener que, que informar adecuadamente al usuario sobre estos riesgos que implicarán la incorporación del instrumental informático. Fíjense que esta obligación de advertencia es similar a la obligación de advertencia que tienen los laboratorios medicinales en relación a la venta o comercialización de medicamentos. Es decir, la necesidad de aclarar en cada cajita de medicamentos cuáles son las contraindicaciones, quiénes no pueden tomar ese medicamento, cuáles son los riesgos de la incorporación al cuerpo de determinado medicamento. Segunda obligación específica, obligación de advertencia. Y tercera obligación específica, obligación de colaboración, que es la única obligación específica en cabeza de ambas partes. Este es un contrato sumamente complejo por su objeto, pero sumamente complejo además por la vida del contrato, la etapa precontractual y la etapa de implementación de la solución informática lleva tiempo, pasan cosas en ese tiempo y en consecuencia el compromiso y la colaboración de cada una de las partes durante todo este proceso es fundamentalmente importante. Piensen ustedes en esto, piensen en la informatización de cualquier organización, la informatización de un juzgado. El sistema puede ser excelente, pero si no se capacitó adecuadamente al personal que va a utilizar ese sistema, no hay ningún sistema que finalmente pueda responder a los requerimientos del usuario. Quiere decir que el aspecto de la capacitación es un aspecto importante. Para esto, el proveedor tiene que tener su programa de capacitación, sus capacitadores, su mecánica pedagógica de capacitación, pero el usuario también tiene que tener la decisión y el compromiso de capacitarse, es decir, designar en primer lugar al personal que se va a capacitar. En segundo lugar, garantizar que ese personal participa de la capacitación no perdiendo el tiempo de otra cosa, sino efectivamente capacitándose. Todo esto hay que documentarlo adecuadamente y en consecuencia irrumpen como otro de los contenidos de la teoría general del contrato informático estas tres obligaciones específicas de la contratación informática, obligaciones que no encontramos en otras realidades contractuales y cuyo retrotraimiento al momento de puesta en marcha de la relación precontractual hacíamos referencia a ello cuando analizábamos etapa precontractual. Y el último contenido de la teoría general del contrato informático es las características particulares de la responsabilidad civil emergente de la contratación informática. Es decir, hay algunas características específicas de la responsabilidad civil que tenemos que manejar los abogados y abogadas en el asesoramiento y en la defensa de los intereses de las partes en conflictos emergentes de incumplimientos de un contrato cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos. Y fíjense que las características particulares de la responsabilidad civil surgen del análisis de los contenidos anteriores de la teoría general del contrato informático. Es decir, si se tuvo o no en cuenta el concepto de sistema, qué pasó con las garantías de modularidad y compatibilidad, qué pasó con la documentación del sistema y con el
con el test de aceptación. Sí se probó que el proveedor ha dado cumplimiento a su obligación de consejo y a su obligación de advertencia. Es decir, que cuando analicemos responsabilidad civil en la carrera de especialización, este es todo un módulo que trabajamos con quienes están formados en Derecho Informático, pero para tener una idea de que las cuestiones de responsabilidad civil tienen características específicas en el marco de la contratación de bienes y servicios informáticos, pensemos en las distintas obligaciones que analizamos al hacer este vuelo rasante por los distintos contenidos de la teoría general del contrato informático. Y para terminar con esto, ¿qué es lo importante de este análisis general de la moderna tipología contractual de los contratos informáticos? Y poder determinar que cuando actuamos profesionalmente en la negociación, en la elaboración de un contrato informático o en la defensa de los derechos de nuestro cliente emergente de incumplimientos que surgen de un contrato cuyo objeto lo constituyen bienes y servicios informáticos, necesariamente nos tenemos que acordar de todos estos aspectos que hacen a los distintos contenidos de la teoría general del contrato informático. Si tuviéramos más tiempo, trataríamos de detectar las distintas tipologías contractuales, los contratos cuyo objeto lo constituye el hardware, los contratos cuyo objeto lo constituye el software, los contratos de servicios informáticos para analizar las diferentes características que tienen, pero hoy, y por invitación de la doctora Sigman y del instituto, intentamos plantearles los aspectos fundamentales de la teoría general del contrato informático y el objetivo fundamental desde mi punto de vista es dejarles la inquietud por descubrir que hay cuestiones particulares en la contratación de bienes y servicios informáticos, que no se puede negociar ni elaborar un contrato informático con el mismo criterio que elaboramos o negociamos otro tipo de contratos, sino que necesariamente tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos que señala la teoría general. Por supuesto que sobre este tema de los contratos informáticos quedo a disposición de ustedes para las preguntas que seguramente surjan del contenido. Y yo les decía al comenzar mi reflexión con ustedes que en realidad esta invitación de la doctora Sigman a reflexionar con ustedes en la tarde de hoy era fascinante, pero tremendamente ambiciosa, porque imagínense que en una hora hablar de contratos informáticos ya es un esfuerzo enorme, importante, no para mí, sino para que estoy acostumbrado a estas cuestiones, sino fundamentalmente para ustedes. Pero pretender hacer un análisis de la inteligencia artificial que hoy se está debatiendo en el mundo es importante y ambicioso. De cualquier manera, yo quería plantearles 2 o 3 cuestiones sobre el tema de inteligencia artificial para no dejarlo en el tintero, pero si Nidia está de acuerdo, yo diría que primero, si hay algunas preguntas sobre la temática de contratos informáticos, respondemos esas preguntas y después le hago algunos comentarios sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Daniel, mira, justamente te iba a decir que no hay preguntas y te iba a pedir que hables un poco del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo te iba a contar nomás que estos contratos informáticos con los usuarios son
se aplica el derecho de consumo, ¿no? Y hay bastantes, creo que hay bastantes denuncias por este tema en estos contratos contra los proveedores, ¿no? Últimamente. Sí, pero no, normalmente, no todos son contratos de consumo. No, cuando hay un usuario. El contrato de consumo es cuando vos adquirís un Claro, bien o servicio informático en una boutique informática claro, y en consecuencia aparece un tercer operador, que es la boutique informática, y eso permite que determinados conflictos se resuelvan más fácilmente recurriendo a las normas de defensa del consumidor. Pero normalmente cuando una gran empresa adquiere un sistema informático y tengan en cuenta que a nosotros nos van a requerir nuestros servicios no para la compra de una PC o para la compra de un pequeño paquete informático, sino para contratos de mediano porte en adelante. Ahí van a aparecer los problemas y ahí se aplica todo esto que veníamos comentando y ante conflictos surgidos en este tipo de contratos va a ser muy difícil recurrir a las normas de defensa del consumidor. claro. Y el otro tema es que muchas veces hay responsabilidad de ambas partes, ¿no? Compartida. Bueno, por eso existe la obligación de colaboración, Claro, porque si el usuario no colabora, no hay ningún sistema que pueda funcionar. Los que trabajamos en esto y participamos en la implementación de grandes sistemas, sabemos que es muy conflictivo porque participa mucha gente, opina mucha gente de características distintas, con experiencias distintas. Por eso las características particulares de este tipo contractual a que hacíamos referencia, ¿no? y hay un contrato de confidencialidad también, ¿no? Por la injerencia que tiene dentro de la empresa que contrata el proveedor. Porque hay Sí, muchas... sí, normalmente uno de los primeros documentos de la etapa precontractual es un contrato de confidencialidad Claro, porque el proveedor no solo accede a información privilegiada del usuario, sino que además a veces en la incorporación de una solución informática determinada implica ubicar a esa empresa en una situación competitiva de privilegio en el mercado. claro, Y claro. en consecuencia la confidencialidad es muy importante. Bueno, Daniel, tenés 10 minutos para hablar de inteligencia artificial. Bueno, en realidad es bueno que sean 10 minutos porque mi idea es reflexionar juntos sobre esta problemática y no dar una clase sobre inteligencia artificial. Cuando yo doy clase en general planteo, por supuesto, porque yo estoy en esto y a mí me apasiona y trato de que se apasionen también mis alumnos, que lo apasionante del derecho informático, y Nidia sabe que yo estoy en el derecho informático hace 40 años, no existía la PC cuando nosotros empezamos a trabajar en los temas que tienen que ver con dar la respuesta desde el ámbito del derecho a nuevos problemas y nuevos interrogantes que aparecen con el impacto de la informática en la sociedad. Lo apasionante es que nunca terminamos de aprender. Esto se dice en general en cualquier disciplina, que nunca terminamos de aprender y seguimos estudiando. Pero en derecho informático nunca terminamos de aprender porque ¿cuál es el objetivo del derecho informático? Tener un conocimiento del fenómeno del impacto de la informática en la sociedad, tratar de detectar los nuevos problemas e interrogantes que ese fenómeno plantea y en función de eso elaborar desde el ámbito del derecho respuestas adecuadas a esos nuevos problemas y a esas nuevas interrogantes. Ahora, la tecnología no es la tecnología no es estática,
la tecnología se va desarrollando en forma permanente. Yo les decía, cuando yo empecé a trabajar en derecho informático, no existía la PC. Hoy, bueno, no existía Internet, no existía la telemática. Todo esto fue indicándonos que debíamos estudiar en forma permanente los nuevos fenómenos a efecto de dar respuesta adecuada a la irrupción de la informática distribuida, a la irrupción de Internet que planteaba las posibilidades que planteó Internet, la posibilidad de contratar a distancia, después irrumpió el blockchain y la irrupción de la inteligencia artificial es evidentemente la multiplicación de este estado permanente de desarrollo de la tecnología que va optimizando, el aporte a a los distintos requerimientos de las distintas facetas de la vida de la sociedad. O sea, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es el estado más importante de desarrollo de la investigación en tecnología de la información, que nosotros decíamos cuando analizábamos las distintas relaciones entre informática y derecho, que hay una relación de la informática con el derecho que es meramente instrumental, o sea, donde el derecho se sirve instrumentalmente de la informática a efectos de optimizar la operatoria de los distintos operadores jurídicos. Entonces aparecen los bancos de datos de legislación y jurisprudencia, aparecen sistemas que permiten manejar más racionalmente nuestros estudios jurídicos y la oficina judicial. Y hay un tercer umbral en el desarrollo de la informática jurídica, que son los sistemas expertos, los sistemas jurídicos expertos o de inteligencia artificial, que son aquellos sistemas que utilizan la lógica jurídica y combinándolo con determinados motores de inferencia, permiten que determinados sistemas puedan llegar a conclusiones similares a las que llegaría un experto en la materia. No en cualquier decisión, no en cualquier tema, sino en aquellas materias en las que es posible aplicar la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque esto permite incorporar enormes volúmenes de información y en lugar de recuperar rápida y eficiente esta información, permitir que el sistema, a partir de la enorme velocidad de cálculo y de análisis que hoy tiene, esté en condiciones de aportarnos sugerencias, yo diría, a la conclusión sobre el análisis de esos temas. Entonces, yo plantearía, en primer lugar, que la inteligencia artificial no es un monstruo, no viene a hacer desaparecer a los abogados y a las abogadas, no viene a hacer desaparecer a los médicos y a los ingenieros, sino que fundamentalmente es el nuevo estado de desarrollo de las tecnologías de la información que han evolucionado enormemente y que están en condiciones hoy de aportar como instrumento soluciones adecuadas que optimicen el funcionamiento, la operatoria de los abogados, la operatoria de los jueces, la operatoria de los médicos y la operatoria de los ingenieros. Esto para plantearnos que no le tengamos miedo a la inteligencia artificial. A mí no me gusta el nombre de inteligencia artificial, pero esto es lo que se ha acuñado y se ha puesto de moda en la sociedad y hoy todo el mundo habla de inteligencia artificial. Ahora, pensemos en la inteligencia artificial vinculada
a nuestra actividad vinculada al derecho. ¿Qué nos preocupa a los abogados y abogadas en este marco de irrupción de nuevos sistemas de inteligencia artificial? En primer lugar, nos preocupa la existencia de la necesidad de alguna regulación estatal. Y ustedes saben, porque han leído los diarios, que la Unión Europea está trabajando en la elaboración de un reglamento regulatorio de la inteligencia artificial. En nuestro país, la Secretaría de Innovación Tecnológica sacó alguna normativa vinculada a las cuestiones éticas relacionadas con la producción y el desarrollo de inteligencia artificial. Esto tiene que ver con las políticas estatales destinadas a impedir que estos nuevos sistemas de inteligencia artificial estén estructurados fundamentalmente para violar normas jurídicas existentes, es decir, para violar un sistema de inteligencia artificial orientado a violar las normas de protección de la intimidad y la privacidad en el marco del impacto de la informática en la sociedad. Los sistemas de inteligencia artificial orientados a violar derechos protegidos por la normativa nacional e internacional de la propiedad intelectual. Programa de inteligencia artificial. Yo soy tutor ahora de un investigador italiano de la Universidad de Turín que está estudiando la problemática de la imputabilidad de los sistemas de inteligencia artificial orientados a la comisión de conductas disvaliosas o de delitos, es decir, a la comisión de delitos ya tipificados en nuestros códigos penales o de conductas disvaliosas que no están todavía tipificadas, que son disvaliosas para la sociedad, pero que requieren una respuesta desde el ámbito del derecho penal, teniendo en cuenta los principios de la dogmática penal que nos dicen que no hay delito sin pena o que no puede aplicarse una pena especificada para un tipo penal determinado a una conducta muy, muy parecida, pero que no responda específicamente a las características del tipo. Entonces, lo primero que nos preocupa desde el ámbito del derecho y desde el ámbito del derecho público es la regulación estatal de estos aspectos y en ese sentido se está trabajando y seguramente a poco andar vamos a tener reglamentaciones específicas sobre la problemática de la inteligencia artificial. Pero el otro aspecto importante es poder determinar cuál es el papel de los abogadas y abogados frente a un fenómeno que implica que a corto plazo todas las organizaciones públicas y privadas, todas las grandes organizaciones públicas y privadas van a operar con sistemas de inteligencia artificial, porque es natural, porque van a tratar de recurrir y de adquirir aquellos sistemas que están orientados a optimizar el funcionamiento de su organización. Quiere decir que ahí fundamentalmente nuestra función se cruza con la inteligencia artificial y tiene que darle una respuesta. Es decir, tenemos que conocer la organización, tenemos que conocer el fenómeno de irrupción de los sistemas de inteligencia artificial, pero fundamentalmente tenemos que conocer qué vamos a hacer dentro de nuestros clientes que seguramente van a operar de aquí a corto plazo con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de la herramienta de inteligencia artificial que se le propone a nuestro cliente. Es decir, ese análisis nos va a permitir detectar si se viola alguna reglamentación, si se viola alguna ley, si hay riesgo de fuga de información a través de la utilización
de un sistema de inteligencia artificial, etcétera. Primera cuestión, análisis de la herramienta. Junto a eso vamos a tener que analizar el negocio de nuestro cliente y a qué aspectos particulares del negocio se va a aplicar esa herramienta de inteligencia artificial. Vamos a tener que estudiar en cada ámbito la normativa regulatoria. No es lo mismo un sistema de inteligencia artificial en un estudio jurídico que en una clínica o en un consultorio médico. Es decir, ahí vamos a tener que regirnos con la normativa regulatoria. Una compañía de seguros que incorpore un sistema de inteligencia artificial va a tener que responder al régimen general de seguros aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Un banco va a tener que responder a la normativa del Banco Central, etcétera. Esa es función de los abogados y abogadas. Daniel, tenemos que ir terminando. Te doy ¿Cómo? Te doy 2 minutos, me están avisando que hay que terminar. Bueno, perfecto, terminamos. Les digo simplemente otros aspectos que necesariamente vamos a tener que trabajar en nuestros clientes cuando de aquí a poco vayan incorporando sistemas de inteligencia artificial. La problemática de la auditoría de protección de datos personales, cómo garantizamos la auditoría permanente en los sistemas de inteligencia artificial, el control de fuga de información, la elaboración de una normativa jurídica interna que le otorgue seguridad a los sistemas de información que utilizan sistemas de inteligencia artificial, la problemática de la eventual violación de derechos de propiedad intelectual ajenos, la responsabilidad contractual y extracontractual, sobre todo en aquellos casos en que se incorporen sistemas de inteligencia artificial a procesos de funcionamiento de los denominados smart contracts o contratos inteligentes. Creo que cumplí con los 2 minutos. Les agradezco a todos y todas que me hayan acompañado en esta reflexión en la tarde de hoy. Te agradezco, Lidia, de vuelta tu cordial invitación y para mí, por supuesto, fue y será siempre un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Daniel, muchas gracias. La verdad que es todo muy rico. Vamos a poner el año que viene una charla de inteligencia solamente, inteligencia artificial, porque me parece que nos faltó un montón de tiempo para un tema tan importante. Y te quería decir que te manda un saludo especial el doctor Héctor Alegría y mi agradecimiento por tus palabras y en nombre del Instituto de Derecho Comercial. Así que muchísimas gracias, lo aplaudimos al doctor porque la verdad que estuvo bárbaro. Bueno, la información nos dio para pensar realmente. Les agradezco mucho y te pido, Nidia, que le mandes un fuerte abrazo al doctor Alegría. Ya mismo lo estoy haciendo. Bueno, nos vemos el próximo miércoles con todos ustedes y gracias por estar. Un abrazo, Daniel, para vos. Chao a todos. Chao a todos.